Los síntomas, ronquido, pero el ronquido no deja de ser un sonido. Cada vez se le da más importancia al ronquido. Pensaba que no tenía ninguna repercusión, pero parece que sí que la tiene. Las pausas respiratorias, actualmente se considera una pausa respiratoria y que pueda tener importancia cuando la pausa es superior a 2 respiraciones, a 2 ciclos respiratorios. Si un niño tiene una frecuencia de 20 respiraciones por minuto, pues una pausa respiratoria con repercusión sería que estuviera 2 ciclos respiratorios sin respirar, por ejemplo, 5 segundos. Antes pensábamos que si no pasaba de 10 segundos de ausencia respiratoria no iba a tener ninguna repercusión. Sueño intranquilo, desestructurado, no hace bien las fases del sueño, una respiración bucal para vencer la resistencia de las vías respiratorias altas, hay antecedentes familiares, hay segregación familiar en gente que muchos miembros de su familia han presentado este tipo de trastornos respiratorios. Los niños tienen posturas anormales, como ha puesto Vicente antes, con la hiperextensión del cuello para mantener la vía aérea abierta, sudoración profusa. La sudoración profusa es por el trabajo respiratorio tan importante que tiene que hacer. Son niños que sudan mucho durante el sueño. Tienen eneuresis, se mean en la cama porque hay un déficit de secreción de la hormona antidiurética. Y durante el día pueden tener alteración de la conducta, déficit de atención, hiperactividad, somnolencia y retraso escolar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se le da importancia a estos niños? Y muchas veces iban a urgencias porque los padres los veían dormir con mucha dificultad o con pausas de apnea muy prolongadas, pero cuando los llevaban a urgencias, llegan a urgencias y son niños de apariencia normal y los remitían inmediatamente a casa. Bueno, es que lo que hacen durante el día no tiene nada que ver con lo que un niño puede hacer durante la noche. Aquí tenemos el vídeo de este niño, por ejemplo. Es un niño completamente normal. Vale, bueno, vale. Ahí al segundo. Fijaros la dificultad respiratoria que tiene durante el sueño. Bueno, como habéis observado, son niños completamente normales durante el día. Bueno, ¿y cómo los diagnosticamos? Lo fundamental para el diagnóstico, aparte de la historia clínica, peso, la talla, el índice de masa corporal, la exploración ORL para ver si hay una hipertrofia amigdalar, hacemos radiografía de Kabum, pero las radiografías nos pueden decir el tamaño de las amígdalas y las vegetaciones, pero no lo que acontece durante el sueño. Sí, que... Mira, pásalo. Es que no se han quitado todas las animales. ¿Vale? Bueno, como queda poco tiempo, vamos a ir corriendo. Aparte de la historia clínica, que es lo más importante siempre para el diagnóstico de cualquier enfermedad, existen unos cuestionarios también respecto al diagnóstico de la patología del sueño en niños que aportan ayuda al diagnóstico, aumentan la rentabilidad de las técnicas. Nosotros utilizamos técnicas para el diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño, que son la sonografía convencional, la poligrafía respiratoria nocturna, la pulsioximetría y la videograbación. Lo que utilizamos fundamentalmente es la poligrafía respiratoria nocturna, que se puede hacer en el domicilio del niño. La rentabilidad diagnóstica es muy alta, no tanto como la polisomnografía convencional, que se tiene que realizar en un hospital, pero debido a la demora y al tiempo que se tarda en poder hacer una polisomnografía a un niño en un hospital, que suele tardar alrededor de 6, 8 meses o un año, nosotros hacemos la poligrafía respiratoria en el domicilio del paciente. El niño está durmiendo en su casa, en su cama, y no hay ninguna interferencia y no está durmiendo en ningún sitio extraño y duerme como habitualmente.
La Academia Americana de Pediatría estas técnicas las ha puesto a un nivel 1, la polisomnografía, que es el gold estándar para el diagnóstico de estas enfermedades. El nivel 2 sería la polisomnografía durante la siesta, pero a nosotros no nos gusta porque hay muy poca fase REM en una siesta y en la fase REM es donde más fenómenos respiratorios se producen. Y el nivel 3, que es la poligrafía respiratoria o sistemas portátiles, que es el que nosotros utilizamos. El registro de la pulsioximetría y acompañado de la frecuencia cardíaca se utiliza en otros hospitales o en otros sitios donde no tengan medios, pero no te cuantifica el índice de apneas y hipopneas, que es lo que te va a diagnosticar a un niño con trastornos respiratorios del sueño. Esto es un polígrafo. Como veis, tiene un sensor para registrar el flujo aéreo, nasobucal, un registro oculomotor, las cintas torácicas y abdominales, un sensor para movimiento de miembros y otro sensor para la saturación de oxígeno y otro sensor para la frecuencia cardíaca. En esto consiste básicamente el estudio de la poligrafía. En niños más mayorcitos igual, se tolera muy bien y tiene una alta rentabilidad diagnóstica, que es una técnica muy sensible y muy específica. Y consideramos que un niño tiene un síndrome de apneas y hipopneas del sueño leve cuando el número de eventos respiratorios, el índice de apneas y hipopneas por hora de registro está entre 3 y 5, 6 y 9 moderado y más de 10 consideramos que es un síndrome de apneas y hipopneas del sueño grave. ¿Cuándo las indicamos? ¿Qué niños la necesitan? ¿Cuándo y con qué frecuencia se debería de realizar? Pues el cribado es el que tiene que hacer el clínico. El médico clínico es el que tiene que cribar a los niños y mandárnoslo. Y basándose en los síntomas, claro. Es una técnica que está validada en adultos, la que nosotros hacemos, y consiste en lo que habéis visto antes. ¿Dónde la aplicamos? La aplicamos en todo este tipo de patologías. Cuando vemos que puede tener un niño un síndrome de apneas y hipopneas obstructivas del sueño por malformaciones craneofaciales, por hipertrofia adenoidea o amigdalar, en los niños con displasia broncopulmonar, en asma, en enfermedades neuromusculares, en fibrosis quística, en hipoventilación alveolar central y en los episodios aparentemente letales. Los objetivos, ¿cuáles son los objetivos de realizar un estudio del sueño? Pues considerar el diagnóstico del síndrome de apneas y hipopneas del sueño para evitar las secuelas por retraso del diagnóstico, que a veces son secuelas irreversibles, como el col pulmonar con hipertensión pulmonar, evitar las intervenciones quirúrgicas en pacientes que no lo necesitan, evaluar a los pacientes que tienen un índice de apneas y hipopneas altos porque pueden tener muchas complicaciones postquirúrgicas y también para valorar en niños que no se les puede operar la ventilación mecánica no invasiva con presión positiva continua para validarla y para ver si los niños se están oxigenando bien. Son niños que consumen muchos recursos médicos y aplicando este tipo de técnica reducimos los ingresos hospitalarios en un 60%, las consultas médicas en un 47%, las visitas a urgencias también y la reducción en fármacos también. Son niños que continuamente están medicados. Este es un niño con un ronquido simple. El ronquido simple no tiene pausas respiratorias, es un ronquido rítmico, continuo y no tiene aparentemente ninguna repercusión.